Magnate despide a la empleada, pero los cuatrillizos la defienden y confiesan. 4 niños de apenas 6 años se interpusieron entre su padre y la puerta, bloqueando la salida de la única persona que realmente los entendía. Rodrigo Castillo, magnate de las telecomunicaciones con un patrimonio que superaba los 500 millones de pesos, acababa de despedir a Lupita Reyes, la empleada doméstica que llevaba solo 8 meses en la residencia. Pero cuando los cuatrillizos, Mateo, Santiago, Valentina y Sofía, escucharon la noticia, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en 2 años, los 4 niños hablaron al unísono, revelando un secreto que su padre jamás imaginó y que cambiaría para siempre el destino de aquella familia. ¿Qué verdad guardaban los pequeños? ¿Por qué aquella mujer humilde de 32 años, llegada desde un pueblito de Oaxaca, era tan indispensable para ellos? La respuesta desgarraría el corazón del empresario más poderoso de Guadalajara. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La mansión Castillo se alzaba imponente en la exclusiva colonia Puerta de Hierro, en Guadalajara, Jalisco. Sus 8.000 metros cuadrados de construcción, jardines perfectamente diseñados, alberca infinita con vista al valle, cancha de tenis privada y hasta un pequeño lago artificial, representaban el éxito absoluto de Rodrigo Castillo. A sus 38 años, había construido un imperio en telecomunicaciones que lo colocaba entre los hombres más influyentes del occidente de México. Pero toda esa magnificencia escondía un vacío profundo, una herida que ninguna cantidad de dinero podía sanar. 2 años atrás, Mariana, su esposa y el amor de su vida, había muerto en un accidente automovilístico cuando regresaba de visitar a su madre enferma en Zapopan. El impacto no solo destrozó el Mercedes en el que viajaba, sino también el corazón de 5 personas. Rodrigo y sus 4 hijos cuatrillizos que apenas tenían 4 años cuando perdieron a su madre. Los cuatrillizos Castillo eran el milagro y la maldición de Rodrigo. Mateo, Santiago, Valentina y Sofía habían nacido después de años de tratamientos de fertilidad, cuando Mariana y Rodrigo ya habían perdido la esperanza de ser padres. Su llegada había sido celebrada como un regalo divino. 4 bebés perfectos, sanos, hermosos. Mariana había sido una madre excepcional, dedicando cada segundo de su existencia a aquellos 4 pequeños seres. Cantaba para ellos, les leía cuentos personalizados donde cada niño era protagonista, cocinaba sus comidas favoritas, conocía cada gesto, cada necesidad, cada temor. Era el centro gravitacional de aquella familia y cuando desapareció, todo colapsó. Después del accidente, los cuatrillizos desarrollaron comportamientos que preocuparon a todos los especialistas que Rodrigo contrató. No era exactamente mutismo, como en otros casos documentados, sino algo más complejo y perturbador. Los niños hablaban entre ellos, pero solamente entre ellos. Desarrollaron un lenguaje propio, una mezcla de palabras inventadas, gestos y sonidos que solo los 4 comprendían. Con cualquier adulto, su padre, las nanas, los maestros, los psicólogos, mantenían un silencio absoluto o respondían con monosílabos prácticamente inaudibles. Comían poco, dormían mal, tenían pesadillas constantes. Mateo desarrolló el hábito de arrancar las hojas de los libros cuando se frustraba. Santiago se negaba a bañarse sin sus hermanos presentes. Valentina lloraba cada vez que escuchaba música. Sofía dejó de sonreír por completo. Rodrigo contrató a los mejores especialistas de México y del extranjero. Psicólogos infantiles de Houston, psiquiatras de Stanford, terapeutas especializados en trauma de Barcelona.
Gastó más de 2 millones de pesos en tratamientos, terapias y estudios. El diagnóstico era siempre similar. Los cuatrillizos habían creado un sistema de protección emocional donde solo confiaban entre ellos. La pérdida de la madre había sido tan devastadora que construyeron un mundo privado donde ningún adulto podía entrar. Los especialistas aseguraban que eventualmente, con tiempo, paciencia y el tratamiento adecuado, los niños volverían a conectar con el mundo exterior, pero habían pasado 2 años y el progreso era prácticamente nulo. La vida de Rodrigo se convirtió en una pesadilla de responsabilidades imposibles. Por un lado, su empresa requería atención constante. Las telecomunicaciones en México eran un sector despiadadamente competitivo y cualquier descuido podía significar la pérdida de contratos millonarios. Por otro, sus hijos necesitaban una presencia paterna que él simplemente no sabía cómo proporcionar. Mariana había sido el corazón emocional de la familia. Él había sido el proveedor, el solucionador de problemas prácticos. Ahora se esperaba que fuera ambos y estaba fallando miserablemente en la parte más importante. Contrató a 5 nanas diferentes en los primeros 18 meses después de la muerte de Mariana. Todas mujeres calificadas, con experiencia, referencias impecables y formación en psicología infantil. Todas renunciaron. La razón era siempre la misma. Los niños simplemente no las aceptaban, no les hablaban, no seguían sus instrucciones básicas, se encerraban en sus habitaciones y solo salían cuando sabían que Rodrigo estaba en casa. Las comidas se convertían en batallas silenciosas donde los 4 pequeños se negaban a probar bocado, a menos que estuvieran los 4 juntos y sin ningún adulto supervisando directamente. Las nanas reportaban que los cuatrillizos pasaban horas sentados en círculo en el cuarto de juegos, conversando en su idioma secreto, completamente cerrados al mundo exterior. La sexta nana, la señora Clemencia, había durado 6 meses, el récord hasta ese momento. Era una mujer de 55 años, con 3 décadas de experiencia cuidando niños de familias adineradas. Tenía mano firme pero cariñosa, paciencia infinita y conocimiento profundo de psicología infantil. Logró pequeños avances. Los niños aceptaban comer en su presencia, ocasionalmente le respondían con gestos cuando preguntaba algo, toleraban que los ayudara a vestirse, pero nunca hablaron con ella, ni una sola palabra en 6 meses. Finalmente, doña Clemencia confesó a Rodrigo que la situación la superaba. Don Rodrigo había dicho con lágrimas en los ojos, «Estos niños necesitan algo que yo no puedo darles. No sé qué es, pero hay algo que los mantiene atrapados en su propio mundo. Necesita encontrar a alguien especial, alguien que pueda llegar a donde ninguno de nosotros ha podido». Fue entonces cuando llegó Lupita Reyes, la 7ª empleada en 2 años, y la menos calificada de todas, al menos sobre el papel. Lupita tenía 32 años y venía de Santo Domingo Tehuantepec, un pueblito en Oaxaca, donde había trabajado toda su vida en lo mismo, ayudando en casas, limpiando, cocinando, cuidando niños de vecinos. No tenía certificados, no había estudiado psicología ni pedagogía, no hablaba inglés. Su currículum consistía en una hoja escrita a mano con referencias de familias de clase media de Oaxaca que hablaban de su honestidad, su dedicación y su mano bendita para la cocina y el cuidado de niños. Lupita había llegado a Guadalajara 6 meses antes, huyendo de su propia tragedia. En su pueblo había estado casada con Esteban, un campesino trabajador que cultivaba maíz y frijol en las tierras comunales. Tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño. Durante años vivieron humildemente pero felices, con lo justo para comer y vestir a los niños.
Pero una temporada de lluvias particularmente severa trajo consigo una inundación que destruyó su casa de adobe. Lupita estaba en el mercado vendiendo tlayudas cuando sucedió. Esteban y los 3 niños quedaron atrapados. Cuando ella regresó corriendo, solo encontró escombros y el silencio devastador de una familia que ya no existía. Los primeros meses después de la tragedia, Lupita había querido morir. Se quedó con su hermana mayor en Tehuantepec, incapaz de funcionar, de comer, de dormir. Lloraba sin parar, veía a sus hijos en cada esquina, escuchaba sus risas en el viento. Fue su hermana quien finalmente la convenció de irse. Lupita, aquí solo hay recuerdos que te están matando. Vete a Guadalajara, trabaja, envía dinero, vive. Honra a tus hijos viviendo, no muriéndote lentamente aquí. Así que Lupita empacó una maleta pequeña con 3 mudas de ropa, sus documentos y una fotografía descolorida de su familia, y tomó el autobús de 22 horas hasta Guadalajara. Los primeros meses en la ciudad fueron duros. Guadalajara era enorme, ruidosa, intimidante. Lupita se sentía perdida entre el tráfico, los edificios altos, la gente que caminaba apurada sin mirar a nadie. Consiguió trabajos temporales, limpiando oficinas por las noches, ayudando en cocinas de restaurantes, cuidando ancianos los fines de semana. Dormía en un cuartito de azotea en la colonia Santa Tere, que compartía con otras 3 mujeres que también trabajaban en casas. Enviaba la mitad de su sueldo a su hermana para ayudar con los gastos familiares y guardaba el resto para emergencias. Fue en la iglesia de San Judas Tadeo, en el centro de Guadalajara, donde conoció a doña Paquita, una señora que trabajaba como cocinera en casas de familias adineradas desde hacía 30 años. Doña Paquita se convirtió en su contacto para mejores trabajos. «Mira, mija», le dijo un domingo después de misa, «yo conozco a mucha gente que necesita empleadas confiables. Tú eres trabajadora, se te ve en los ojos que eres buena gente. Voy a recomendarte, pero necesitas aprender cómo son estas familias ricas. No es igual que en el pueblo». Y así fue como el nombre de Lupita Reyes llegó hasta la agencia de empleadas que trabajaba para Rodrigo Castillo. La dueña de la agencia, doña Socorro, era conocida de doña Paquita. Cuando Rodrigo llamó buscando desesperadamente una 7ª nana, después de que doña Clemencia renunciara, doña Socorro pensó en Lupita. «Don Rodrigo», le había dicho por teléfono, «tengo a alguien. No tiene las credenciales de las otras, pero tiene algo especial. Ha pasado por un dolor terrible y salió adelante. Quizá eso es lo que sus niños necesitan, alguien que entienda el dolor desde adentro». Rodrigo estaba tan desesperado que aceptó sin siquiera entrevistar personalmente a Lupita. Le indicó a su secretaria, Fernanda, que se encargara de todo. Fernanda realizó una videollamada con Lupita, verificó sus referencias con las familias de Oaxaca, confirmó que no tuviera antecedentes penales y la contrató. El salario era de 8,000 pesos mensuales, alojamiento incluido en la casa de servicio dentro de la propiedad, comida y un día libre a la semana. Para Lupita, que había estado ganando 4,500 pesos compartiendo cuarto de azotea, era una bendición inimaginable. Lupita llegó a la mansión Castillo una mañana de martes de febrero. El portón eléctrico se abrió lentamente revelando jardines que parecían sacados de una revista. Lupita caminó por el sendero de piedra con su maleta desgastada en una mano y su corazón latiendo nerviosamente. La casa era tan grande que no podía verla completa desde la entrada. Se extendía en 3 niveles, con ventanales enormes que reflejaban el cielo azul de Jalisco. Nunca en su vida había visto tal opulencia. Fernanda la recibió en la puerta lateral de servicio, una mujer de 40 y tantos años, eficiente, vestida impecablemente, con una tablet en la mano. «Buenos días, Lupita. Soy Fernanda, la asistente ejecutiva del señor Castillo.
Te voy a explicar tu rutina y las reglas de la casa. Durante la siguiente hora, Fernanda condujo a Lupita por una fracción de la enorme propiedad, explicándole sus responsabilidades. Lupita trabajaría principalmente con los cuatrillizos. Prepararía sus comidas, se aseguraría de que se bañaran y vistieran apropiadamente, los acompañaría durante las comidas, supervisaría sus rutinas de terapia y estudio. Había otras 3 empleadas en la casa. Rosa, que se encargaba de la limpieza general, Justino, el jardinero que venía 3 veces por semana, y Tomás, el chofer de Rodrigo, que también hacía mandados. Los niños son especiales, Fernanda dijo con cuidado, mientras subían la escalera hacia el segundo piso donde estaban las habitaciones infantiles. No hablan con adultos. Bueno, con nadie excepto entre ellos. Han tenido muchas nanas y ninguna ha funcionado realmente. El señor Castillo espera que al menos logres que coman bien y mantengan sus rutinas básicas. No espera milagros. Había resignación en su voz, como si ya hubiera visto fallar a tantas antes que ni siquiera tenía esperanza en esta nueva empleada del pueblo. ¿Y el señor Castillo? Lupita preguntó tímidamente. ¿Él está muy con los niños? Fernanda suspiró. Don Rodrigo los ama más que a su vida, pero su trabajo es muy demandante. Sale antes de las 7 de la mañana y regresa después de las 9 de la noche casi todos los días. Los fines de semana intenta pasar tiempo con ellos, pero los niños no se conectan ni siquiera con él de la manera que deberían. Es una situación muy difícil para todos. Llegaron a un pasillo amplio con 4 puertas, las habitaciones de los cuatrillizos. Cada puerta tenía el nombre del niño en letras de madera pintadas. Mateo, Santiago, Valentina, Sofía. Fernanda tocó suavemente en la puerta de Mateo. «Niños, hay alguien que quiero que conozcan». Silencio. Fernanda abrió la puerta lentamente. La habitación era un paraíso infantil. Paredes pintadas con murales de superhéroes, cama con forma de auto de carreras, estantes llenos de juguetes caros, una televisión de pantalla grande, un escritorio con computadora. Pero sentado en el piso, rodeado de libros con páginas arrancadas, estaba Mateo. Un niño de 6 años, con cabello castaño oscuro, ojos verdes inquietos y una expresión de desconfianza absoluta. Cuando vio a Fernanda y a Lupita, su cuerpo se tensó visiblemente. Mateo, ella es Lupita. Va a ayudar a cuidarlos a partir de ahora. Fernanda habló con tono profesional, pero amable. Mateo no respondió. Ni siquiera las miró directamente. Sus ojos se fijaron en un punto indeterminado en la pared, su lenguaje corporal gritando que quería que se fueran. Lupita sintió algo familiar en aquel niño. Reconoció ese encierro, ese mecanismo de defensa. Ella misma había estado así después de la inundación, cerrada, incapaz de conectar, atrapada en su propio dolor. Sin pensarlo, se agachó lentamente hasta quedar a la altura de Mateo, pero manteniendo distancia respetuosa. «Hola, Mateo», dijo con voz suave, casi como un susurro. «Soy Lupita. Vi que tienes muchos libros. A mí también me gustan las historias». Mateo la miró brevemente, apenas un segundo, pero fue suficiente para que Lupita viera el dolor detrás de aquellos ojos verdes. No dijo nada. Simplemente volvió a arrancar una página del libro que tenía en las manos. Fernanda estaba a punto de reprender al niño, pero Lupita la detuvo con un gesto gentil. «Está bien», murmuró. Se levantó lentamente y salió de la habitación con Fernanda. Visitaron brevemente las otras 3 habitaciones. Santiago estaba construyendo torres complicadas con bloques de Lego en su cuarto lleno de juguetes de construcción. Valentina estaba acostada en su cama rosada, mirando el techo con audífonos puestos, aunque Lupita notó que no estaba sonando música. Sofía estaba sentada junto a la ventana de su habitación, llena de muñecas,
mirando los jardines sin expresión alguna en su rostro angelical. Ninguno de los cuatro habló. Ninguno reaccionó más allá de miradas fugaces. Fernanda lucía resignada, como si esto fuera exactamente lo que esperaba. «Así son siempre», explicó mientras bajaban las escaleras. «En una hora es tiempo de almuerzo. Rosa ya preparó la comida. Está en el refrigerador, solo necesitas calentarla. Los niños comen en el comedor pequeño, el que está junto a la cocina. Intenta que coman todo, pero no te sorprendas si apenas prueban bocado. Casi nunca terminan sus platos». Lupita pasó esa primera mañana familiarizándose con la cocina, enorme, moderna, con electrodomésticos profesionales que le intimidaban. Rosa, una mujer amable de unos 50 años, le mostró dónde estaba todo. «Ay, mija», Rosa dijo moviendo la cabeza. «Yo solo vengo a limpiar, pero he visto pasar a tantas nanas con esos niños. Son imposibles, pobrecitos. Desde que murió la señora Mariana, quedaron como fantasmitas. Don Rodrigo hace todo lo que puede, pero ¿qué puede hacer un hombre solo con 4 niños traumados? Es una tragedia». Cuando llegó la hora del almuerzo, Lupita calentó la comida que Rosa había preparado: pollo en salsa verde, arroz blanco, frijoles refritos, tortillas. Lo sirvió en el comedor pequeño, un espacio luminoso con una mesa redonda de madera y sillas cómodas. Luego subió a llamar a los niños, tocó en cada puerta suavemente. «Mateo, Santiago, Valentina, Sofía, es hora de comer. Los espero abajo». No hubo respuesta, pero unos minutos después escuchó pasos pequeños en la escalera. Los 4 bajaron juntos, como siempre. Nunca uno solo, siempre los 4. Entraron al comedor formando un grupo compacto, como si fueran uno solo dividiéndose en 4 cuerpos. Se sentaron en sus lugares habituales, uno al lado del otro, dejando las otras sillas vacías. Lupita puso los platos frente a cada uno. «Provecho», dijo con una sonrisa genuina. Los niños comenzaron a comer lentamente, en silencio absoluto. Lupita no se sentó con ellos. Fernanda le había explicado que las nanas anteriores descubrieron que los niños comían mejor, sin supervisión directa. Así que se retiró a la cocina, pero desde allí los observaba discretamente. Los 4 niños comían con movimientos casi sincronizados. Cuando Mateo tomaba la tortilla, los otros 3 hacían lo mismo. Cuando Valentina bebía agua, sus hermanos la imitaban. Era como ver a una solamente controlando 4 cuerpos. Comieron aproximadamente la mitad de la comida, exactamente la misma cantidad cada uno. Y luego se levantaron simultáneamente y regresaron en grupo hacia las escaleras. Lupita limpió en silencio, pensando. Aquella noche, después de que los niños se durmieran, bajó a la cocina y encontró a Rosa preparándose para irse. «Rosa», Lupita preguntó, «¿tú conociste a la señora Mariana? ¿Cómo era con los niños?» Rosa se iluminó al hablar de su antigua patrona. «Ay, mija, era un ángel. Esos niños eran su vida. Les cantaba todo el tiempo, tenía una voz hermosa. Cocinaba para ellos, aunque podía tener 10 cocineras. Decía que la comida hecha con las manos de mamá sabía diferente. Los bañaba ella misma, les leía cuentos, dormía en el cuarto de cada uno por turnos para que nunca se sintieran solos. Los cuatrillizos eran muy especiales para ella porque había sufrido mucho para tenerlos. Cuando ella murió, fue como si se apagara la luz de esta casa. Esa noche, sola en su habitación en la casa de servicio, un espacio pequeño pero cómodo con cama, baño privado y hasta una televisión pequeña, Lupita reflexionó sobre su primer día. Aquellos niños estaban rotos exactamente como ella había estado rota. Veía en ellos el mismo mecanismo que había desarrollado: encerrarse, crear un mundo propio, no dejar entrar a nadie porque cualquiera podía ser arrebatado en cualquier momento.
Pensó en sus propios hijos, en cómo los había perdido, en el dolor que jamás desaparecería completamente, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, un propósito. Quizá no podía traer de vuelta a sus propios hijos, pero tal vez podía ayudar a estos 4 niños perdidos a encontrar su camino de regreso al mundo. Los siguientes días siguieron el mismo patrón. Lupita preparaba las comidas, supervisaba las rutinas, acompañaba a los niños durante las sesiones de terapia, realizadas por videoconferencia con una psicóloga de Ciudad de México que visitaba presencialmente una vez al mes. Los cuatrillizos respondían a las preguntas de la terapeuta con gestos mínimos o monosílabos casi inaudibles, nunca con oraciones completas. Lupita observaba todo, aprendiendo sus ritmos, sus preferencias silenciosas, sus miedos no verbalizados. Mateo arrancaba páginas de libros cuando estaba ansioso. Santiago construía torres cada vez más altas que luego destruía violentamente. Valentina ponía audífonos sin música, creando un escudo de silencio aún más profundo. Sofía miraba por la ventana durante horas como esperando que alguien apareciera por el jardín. Lupita notaba todo esto sin juzgar, sin tratar de forzarlos a cambiar, simplemente estando presente. Rodrigo Castillo finalmente conoció a Lupita al 4.º día. Llegó a casa más temprano que de costumbre, apenas las 7 de la noche, porque Fernanda le había recordado que debía firmar algunos documentos de la empleada nueva. Encontró a Lupita en la cocina preparando la cena de los niños. Cuando entró, ella se sobresaltó y rápidamente se secó las manos en el delantal, bajando la cabeza respetuosamente. «Buenas noches, señor Castillo». Rodrigo la observó. Era una mujer pequeña, probablemente no medía más de unos 55 metros, delgada, con el rostro surcado por líneas que hablaban de sufrimiento, pero también de fortaleza. Vestía un uniforme sencillo que Fernanda había proporcionado, su cabello negro recogido en una trenza simple. Sus manos mostraban años de trabajo duro. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, oscuros, profundos, con una tristeza antigua, pero también con una calidez genuina. «Buenas noches, Lupita. ¿Cómo te ha ido con los niños?» Su voz era neutral, profesional. No esperaba mucho de esta conversación. «Bien, señor, comen lo suficiente, mantienen sus rutinas». Lupita habló con voz suave pero clara. «¿Te hablan?» La pregunta salió más esperanzada de lo que Rodrigo hubiera querido. «No, señor, pero me escuchan, y yo los escucho también, aunque no usen palabras». Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué significaba eso? Sonaba a esas tonterías New Age que algunos de los terapeutas habían mencionado. Estaba a punto de descartarla como otra nana que no duraría cuando escuchó risas provenientes del piso superior. Su corazón casi se detuvo. ¿Risas? ¿Sus hijos estaban riendo? Subió las escaleras de 2 en 2, Lupita siguiéndolo preocupada de haber hecho algo mal. Llegó al cuarto de juegos, un espacio enorme en el 2.º piso lleno de juguetes, libros, una mesa de arte y hasta una casita de juegos tamaño niño. Los 4 niños estaban sentados en círculo en el piso y en el centro estaba un castillo hecho de frijoles y arroz. Lupita explicó rápidamente. «Señor, disculpe, les di frijoles y arroz secos para que jugaran mientras yo preparaba la cena. En mi pueblo hacíamos eso cuando éramos chicos, construir cosas con semillas y granos. Pensé que tal vez...» Su voz se apagó cuando vio la expresión en el rostro de Rodrigo. Pero no estaba enojado, estaba asombrado. Sus hijos estaban construyendo algo juntos, concentrados, y acababa de escuchar sus risas, tímidas, pequeñas, pero reales, por primera vez en 2 años. «No, no, está bien», murmuró. «Está bien». Los niños levantaron la vista al escuchar a su padre.
El juego se detuvo inmediatamente, sus rostros se cerraron, las pequeñas sonrisas desaparecieron. Volvieron a ser las estatuas silenciosas de siempre. Rodrigo sintió la familiar puñalada de dolor. Ni siquiera con él, su propio padre, podían ser ellos mismos. Bajó lentamente las escaleras, Lupita detrás de él. En la cocina se volteó hacia ella. Lupita, no sé qué hiciste, pero es la primera vez que los escucho reír desde que murió su madre. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Su voz era áspera de emoción contenida. Sí, señor. Lupita asintió, viendo que los ojos del hombre se habían humedecido. Reconoció en él el mismo dolor que había visto en el espejo durante meses después de su propia pérdida. Este hombre poderoso estaba tan roto como sus hijos, solo que había aprendido a esconderlo mejor. A partir de aquella noche, algo cambió sutilmente en la dinámica de la casa. Lupita comenzó a introducir pequeños elementos de su vida en Oaxaca en la rutina de los niños. Cuando preparaba el desayuno, tarareaba bajito las canciones que su propia madre le había enseñado, canciones zapotecas sobre el sol que despierta a los pájaros y los pájaros que despiertan a los niños. Cuando doblaba la ropa de los pequeños, les contaba historias sobre su pueblo, sobre la señora que vendía flores en el mercado y conocía el nombre de cada cliente, sobre el panadero que hacía pan de yema tan dulce que las abejas lo perseguían por la calle, sobre los niños que jugaban fútbol descalzos en la plaza. Al principio, los cuatrillizos solo la observaban en silencio mientras hacía estas cosas, pero Lupita notó pequeños cambios. Mateo dejó de arrancar páginas de libros con tanta frecuencia. Santiago comenzó a construir torres que no destruía inmediatamente. Valentina a veces se quitaba los audífonos cuando Lupita tarareaba. Sofía ocasionalmente volteaba desde la ventana para mirar lo que Lupita estaba haciendo. Lupita también notó que los niños tenían un ritual particular. Cada noche, antes de dormir, los cuatro se reunían en la habitación de Valentina, la que tenía el balcón más grande con mejor vista del jardín. Se sentaban en el piso en su formación de círculo habitual y hablaban en su idioma secreto durante aproximadamente 20 minutos. Lupita nunca intentó interrumpir o espiar, simplemente les daba su espacio. Pero una noche, 2 semanas después de su llegada, pasó cerca de la habitación justo cuando terminaban su reunión nocturna. Escuchó algo que la hizo detenerse. Una voz pequeña, la de Sofía, la más callada de los 4, dijo en español perfecto: ¿Creen que mamá envió a Lupita? La respuesta de Mateo: no sé, pero cocina como mamá y canta casi igual. Santiago: y no nos obliga a hablar. Mamá tampoco nos obligaba. Valentina: me gusta cuando nos cuenta historias de su pueblo. Son como las historias que mamá inventaba. Lupita sintió lágrimas picándole los ojos. Los niños sí hablaban, perfectamente, con oraciones completas, con pensamientos complejos. Solo que no confiaban lo suficiente en el mundo exterior para compartir sus voces. Y de alguna manera, su presencia les recordaba a su madre perdida. Esa noche, Lupita no durmió mucho. Pensó en sus propios hijos, en cómo solía cantarles las mismas canciones que ahora tarareaba para los Castillo. Pensó en su esposo, en cómo le hubiera gustado que ella encontrara una manera de seguir siendo madre incluso después de perderlos. Y tomó una decisión. No iba a rendirse con estos niños. No importaba cuánto tiempo tomara, iba a ayudarlos a encontrar sus voces nuevamente. A la mañana siguiente, Lupita hizo algo diferente. Preparó el desayuno como siempre: huevos revueltos, frijoles, tortillas recién hechas, jugo de naranja. Pero esta vez, mientras los niños comían en su silencio habitual, ella se sentó con ellos en la mesa. No en la cabecera como una autoridad, sino entre Valentina y Sofía como parte del grupo. «¿Saben?», comenzó con voz suave.
Cuando yo era niña y me sentía muy triste, mi mamá me enseñó algo. Me dijo que cuando guardamos la tristeza adentro durante mucho tiempo, se vuelve pesada como una piedra en el estómago. Pero cuando la sacamos, aunque sea poquito a poco, esa piedra se va haciendo más chiquita. Los 4 niños la miraron sin decir nada, pero sus ojos estaban atentos. Yo tuve 3 hijos. Una niña llamada Lupita como yo, otra llamada Rosa y un niño llamado Esteban como su papá. Murieron hace 2 años en una inundación. El silencio en el comedor era absoluto. Por primera vez, alguien les estaba hablando de pérdidas sin rodeos, sin tratarlos como si fueran demasiado frágiles para entender. Extraño a mis hijos todos los días. Lupita continuó, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. A veces todavía escucho sus voces en mi cabeza. Y está bien extrañar. Está bien estar triste, pero también está bien seguir viviendo, seguir hablando, seguir siendo niños, porque ustedes saben que creo que cuando las personas que amamos se convierten en ángeles, lo que más quieren es vernos felices. No quieren que dejemos de vivir porque ellos ya no están. Mateo fue el primero. Su labio inferior comenzó a temblar y de repente soltó un sollozo quebrado. Nosotros matamos a mamá. Lupita sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Qué? No, mi niño, no. Pero ahora las compuertas se habían abierto. Santiago habló entre lágrimas. Mamá iba por nosotros. Estábamos con la abuela y mamá vino a buscarnos porque extrañábamos la casa. Si no hubiéramos llorado por teléfono, mamá no habría salido ese día. Valentina sollozaba. Llovía mucho, y le dijimos que viniera de todas formas. Es nuestra culpa. Sofía, la más pequeña, gritó con una voz aguda de dolor puro. Mamá murió porque nosotros somos malos niños. Lupita inmediatamente se arrodilló junto a ellos, rodeando a los 4, en un abrazo desesperado. No, 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 mis bebés. Escúchenme bien. Ustedes no mataron a su mamá. Fue un accidente. Los accidentes pasan y nadie tiene la culpa, y menos ustedes que eran bebés chiquitos. Su mamá los amaba más que a nada en el mundo. Ella hubiera ido por ustedes bajo lluvia, nieve o tempestad porque así son las mamás, harían cualquier cosa por sus hijos. Los 4 niños lloraban desconsoladamente, aferrándose a Lupita como si fuera un salvavidas en medio de un océano. Y por primera vez en 2 años estaban llorando con sonidos, con palabras, con todo el dolor que habían guardado en su idioma secreto. ¿Por qué papá nunca nos dice eso? Mateo preguntó entre sollozos. Él piensa que no sabemos, pero lo oímos llorando en las noches. Piensa que somos frágiles. Su papá los ama tanto que tiene miedo de lastimarlos más. Lupita explicó acariciando sus cabezas. A veces los adultos no sabemos qué decir cuando hay tanto dolor. Pero yo les prometo algo. Vamos a hablar con su papá. Vamos a decirle que ustedes están listos para hablar sobre su mami, para recordarla juntos, para llorarla juntos, porque guardar todo adentro no ayuda a nadie. Ese día los cuatrillizos hablaron. Hablaron durante horas. Le contaron a Lupita sobre su mamá, cómo olía a vainilla y lavanda, cómo les hacía voces diferentes cuando leía cuentos, cómo los abrazaba a los 4 al mismo tiempo y decía que eran su regalo más precioso. Le contaron sobre la noche que murió, cómo papá había llegado llorando a la casa de la abuela y les había dicho que mamá se había ido al cielo. Le contaron sobre el funeral donde la gente les decía que fueran fuertes y no lloraran tanto. Le contaron cómo decidieron entre ellos crear su propio idioma secreto porque el mundo de los adultos no los entendía. Cuando Rodrigo llegó a casa esa noche a las 9 como siempre, Fernanda lo interceptó en la puerta con una expresión que no supo interpretar. «Don Rodrigo, Lupita necesita hablar con usted. Es urgente, los niños están esperándolo en la sala». El corazón de Rodrigo se aceleró con pánico. ¿Había pasado algo malo?
¿Se habían lastimado? Corrió hacia la sala y se detuvo en seco. Los 4 niños estaban sentados en el sofá grande, con Lupita entre ellos, y todos tenían los ojos hinchados de llorar, pero estaban tranquilos, esperándolo. «Papá», Mateo habló primero, y Rodrigo casi se desploma. Su hijo estaba hablándole, con voz clara, en oraciones completas. «Necesitamos decirte algo importante». Rodrigo se acercó lentamente, temiendo que cualquier movimiento brusco rompiera el hechizo. Se sentó en la mesa de centro frente a ellos, quedando a la altura de sus ojos. «¿Qué pasa, hijo?» Y entonces todo salió. Los 4 niños, interrumpiéndose unos a otros, agregando detalles, corrigiéndose mutuamente, le contaron la culpa que habían cargado durante 2 años. Le dijeron que pensaban que eran responsables de la muerte de su madre, que por eso habían dejado de hablar, porque sentían que no merecían tener voz después de causar algo tan terrible. Rodrigo lloró, como no había llorado desde el funeral. Se arrodilló frente a sus hijos y los abrazó con una fuerza que casi los levanta del sofá. Mis bebés hermosos, nada de eso es su culpa, nada. Dios mío, yo no sabía. Debí hablar con ustedes, debí preguntarles, debí... Su voz se quebró completamente. Lupita, con lágrimas propias, se levantó discretamente para darles espacio. Pero Sofía la tomó de la mano. «No, Lupita, quédate. Tú nos ayudaste a encontrar nuestras palabras. Eres parte de esto». Esa noche, la familia Castillo habló hasta pasada la medianoche. Recordaron a Mariana, las cosas hermosas, las cosas divertidas, hasta las veces que se enojaba cuando hacían travesuras. Lloraron juntos, rieron recordando anécdotas, y por primera vez desde su muerte comenzaron el proceso real de sanar. Los meses siguientes trajeron una transformación completa. Los cuatrillizos empezaron a hablar normalmente, con su padre, con sus maestros, con sus terapeutas. La doctora de Ciudad de México estaba asombrada, llamándolo un avance sin precedentes. Los niños volvieron a la escuela presencial después de 2 años de educación en casa. Hicieron amigos. Mateo se unió al equipo de fútbol. Santiago descubrió su amor por la robótica. Valentina empezó clases de piano. Sofía se inscribió en teatro. Y Lupita se convirtió en mucho más que una empleada. Los niños la llamaban tía Lupita y luego simplemente tía. Rodrigo aumentó su salario a 15,000 pesos mensuales, luego a 20,000, a pesar de las protestas de Lupita de que era demasiado. Le dio domingos completos libres, pero ella raramente salía. Prefería quedarse haciendo pozole o mole para la familia. Rodrigo se encontró llegando a casa más temprano cada día, no solo por los niños, sino porque Lupita había devuelto algo a la casa que pensó perdido para siempre: calidez, vida, amor. Cenaban juntos, él, los 4 niños y Lupita, que finalmente aceptó sentarse a la mesa como parte de la familia. Conversaban sobre sus días, sobre las tareas escolares, sobre los problemas normales de una familia normal. Una noche, 6 meses después de la llegada de Lupita, después de acostar a los niños, Rodrigo la encontró en la cocina preparando el almuerzo del día siguiente. «Lupita, ¿podemos hablar?» Ella se secó las manos nerviosamente. Después de medio año, seguía tratándolo con respeto, casi reverencial, consciente de la diferencia de clases. «Claro, señor Rodrigo». «Ya no me digas señor, por favor». Se pasó la mano por el cabello buscando las palabras correctas. «Lupita, mis hijos te aman. Tú les devolviste algo que todos los profesionales del mundo no pudieron darles. Les devolviste su voz, su infancia, su capacidad de ser felices nuevamente. Solo hice lo que sentía correcto». Lupita dijo suavemente. «Ellos son niños especiales. Solo necesitaban a alguien que entendiera su dolor. Tú entendías porque has pasado por lo mismo». Rodrigo se acercó un paso. «¿Y yo?
Lupita, estos meses contigo aquí no solo han sanado a mis hijos, me han sanado a mí también. Había olvidado cómo reír, cómo sentir algo más allá del dolor y la culpa. Tú me recordaste que está bien seguir viviendo. Lupita sintió su corazón acelerarse. Rodrigo, yo solo soy... No digas que solo eres la empleada. No lo eres, no lo has sido desde hace meses. Tomó sus manos con gentileza. Sé que esto es complicado, sé que hay diferencias entre nosotros, pero también sé que no puedo imaginar esta casa sin ti. Mis hijos no pueden imaginarlo, y yo tampoco quiero imaginarlo. ¿Qué estás diciendo? Lupita susurró. Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti, de tu bondad, de tu fuerza, de cómo amas a mis hijos como si fueran tuyos. Estoy diciendo que si tú sientes algo, aunque sea un poquito, me gustaría intentar esto. No como patrón y empleada, sino como dos personas que han sufrido, que han perdido, y que tal vez merecen una segunda oportunidad de ser felices. Lupita sintió lágrimas corriendo por su rostro. Yo también siento algo, pero tengo miedo. Tu mundo y el mío son tan diferentes. El amor no conoce mundos diferentes, solo conoce corazones que se entienden. Rodrigo secó sus lágrimas con ternura. Dame la oportunidad de demostrarte que esto es real. Lo que ninguno de ellos sabía era que 4 niños en pijama estaban espiando desde la escalera, con sonrisas enormes en sus rostros. Un año después, la mansión Castillo estaba decorada para una celebración, no una boda grande y ostentosa. Lupita había insistido en algo íntimo, sino una reunión de las personas que realmente importaban. La familia de Lupita vino desde Oaxaca, su hermana, sus sobrinos, algunos primos, los empleados de Rodrigo, Rosa, Justino, Tomás, todos presentes. Fernanda, por supuesto. Doña Paquita y doña Socorro, las mujeres que habían conectado a Lupita con esta familia, y algunos amigos cercanos de Rodrigo, que habían sido testigos de la transformación de los cuatrillizos. Pero los verdaderos protagonistas eran 4 niños de 7 años que no podían estar más emocionados. Mateo, Santiago, Valentina y Sofía habían planeado cada detalle de su participación en la ceremonia. Habían escrito sus propios discursos, habían elegido las flores, habían incluso insistido en hornear un pastel con ayuda de Lupita. Bueno, más bien habían hecho desastre en la cocina, mientras Lupita los supervisaba con paciencia infinita. Durante la ceremonia sencilla en el jardín de la casa, cuando el juez preguntó si alguien tenía algo que decir antes de declarar a Rodrigo y Lupita marido y mujer, los 4 niños se levantaron al unísono. Nosotros tenemos algo que decir. Mateo anunció con voz clara y fuerte. El juez sonrió divertido. Adelante, jóvenes. Los 4 caminaron al frente. Santiago habló primero. Hace 2 años, cuando murió nuestra mami, pensamos que nunca volveríamos a ser felices. Dejamos de hablar porque sentíamos que el mundo no nos escuchaba. Valentina continuó. Pero entonces llegó Lupita, y ella sí nos escuchó, incluso cuando no hablábamos con palabras. Sofía, ya sin miedo de usar su voz, dijo: Lupita nos enseñó que está bien extrañar a nuestra primera mami, y también está bien amar a alguien nuevo. Nos dijo que el amor no reemplaza, solo crece. Mateo concluyó: Papá, Lupita, queremos que sepan que nosotros los elegimos a ustedes tanto como ustedes se eligieron el uno al otro. Somos una familia que se encontró cuando todos estábamos rotos y nos arreglamos juntos. No había un ojo seco en el jardín. Rodrigo y Lupita se abrazaban llorando, y los 4 niños corrieron a unirse al abrazo, creando un montón humano de amor y lágrimas felices. 2 años más tarde, la familia Castillo Reyes había crecido. Lupita había dado a luz a gemelos, un niño y una niña, que Rodrigo insistió en llamar Esteban y Rosa,
en honor a la familia perdida de Lupita. Los cuatrillizos mayores adoraban a sus hermanos pequeños, compitiendo por quién podía cargarlos más tiempo. Lupita había usado parte del dinero que ahora tenía. Rodrigo había insistido en que todo lo suyo era de ella también, para construir una escuela en Santo Domingo Tehuantepec, una escuela que llevaba los nombres de sus 3 hijos perdidos y que ofrecía educación gratuita a los niños del pueblo. Viajaba allá cada 2 meses, llevando a toda la familia, enseñando a sus hijos sobre sus raíces, sobre la humildad, sobre el valor del trabajo duro. Rodrigo había hecho cambios en su empresa también. Implementó programas de apoyo psicológico para empleados que pasaran por pérdidas familiares, guarderías subsidiadas, horarios flexibles para padres. Casi pierdo a mi familia por estar demasiado enfocado en el trabajo, explicaba en entrevistas. No quiero que mis empleados cometan el mismo error. Los cuatrillizos, ahora de 9 años, eran niños completamente normales. Bueno, tan normales como pueden ser cuatrillizos brillantes y cariñosos. Seguían teniendo su conexión especial entre ellos, pero ya no se escondían del mundo. Tenían amigos, actividades, vidas plenas, en terapia, que continuaban porque Lupita insistía en que la salud mental era tan importante como la física. Habían aprendido a procesar su trauma de manera saludable. Una tarde, mientras toda la familia estaba en el jardín, Rodrigo jugando fútbol con Mateo y Santiago, Valentina y Sofía, enseñando a Lupita una coreografía de TikTok, los gemelos gateando por el césped, Rodrigo se detuvo un momento solo para observar. Su vida había sido destruida 2 años y medio atrás. Había estado convencido de que nunca volvería a ser feliz, de que sus hijos estaban perdidos para siempre en su trauma. Y entonces había llegado una mujer pequeña de un pueblo de Oaxaca, con su propia pérdida devastadora, con sus manos trabajadoras y su corazón inmenso. No tenía títulos universitarios ni certificaciones profesionales. Solo tenía algo que ningún profesional pudo proporcionar: entendimiento real del dolor y la capacidad de amar sin condiciones. ¿En qué piensas? Lupita se acercó cargando a la pequeña Rosa mientras Esteban se aferraba a su pierna. En que los milagros existen, Rodrigo respondió besándola suavemente. En que a veces vienen disfrazados de empleadas domésticas. Lupita rió. O disfrazados de millonarios que no tienen miedo de amar nuevamente. Los cuatrillizos corrieron hacia ellos, formando su montón humano favorito, ahora de 9 personas en lugar de 4. Y en ese momento, rodeado por el ruido, el caos hermoso y el amor incondicional de su familia, Rodrigo supo una verdad fundamental. La sanación no viene del dinero, del estatus o de los profesionales caros. Viene del amor, del entendimiento, de la voluntad de ser vulnerable con las personas correctas. Lupita había salvado a su familia, y en el proceso, su familia la había salvado a ella. Todos habían perdido algo irreemplazable, pero juntos habían construido algo nuevo y hermoso de las cenizas de su dolor. Y cada noche, antes de dormir, los 4 niños mayores seguían teniendo su ritual, pero ya no hablaban en un idioma secreto. Ahora se reunían para dar gracias. Gracias por su primera mami que los amó primero. Gracias por su tía Lupita que les devolvió sus voces. Gracias por su papá que nunca se rindió con ellos. Gracias por sus hermanos pequeños. Gracias por ser una familia que eligió sanarse juntos, porque al final eso es lo que significaba ser familia. No la perfección, no la ausencia de dolor, sino la decisión diaria de amarse a través de todo. El dolor, la pérdida, la sanación y la alegría. Y los Castillo Reyes lo hacían cada día, un abrazo a la vez, una comida compartida a la vez, una historia contada a la vez.
El silencio que una vez dominó aquella mansión había sido reemplazado por el ruido más hermoso que existe, el sonido de una familia verdaderamente viva.